Durante la cena, me permití disentir con mi suegra, y mi marido de inmediato me dio una bofetada en la cara. Recogí mis cosas y me fui. Apenas salí por la puerta, hice algo que dejó a toda la familia de mi marido en pánico. El golpe devastador de la persona con la que había compartido la cama, asestado en medio de una cena familiar, no solo me rompió 2 costillas, sino que también hizo añicos definitivamente 3 años de humillante paciencia en el papel de nuera. Presionando mi pecho dolorido y sintiendo el sabor a sangre en mi labio partido, no derramé ni una sola lágrima de debilidad. Con calma, recogí las 5 cosas más importantes, esbocé una sonrisa amarga y arrastré mi maleta con orgullo, fuera de aquella puerta maldita. Apenas 15 minutos después, el agudo sonido de la sirena de la policía rasgó el silencio de la noche, resonando por el patio de Tura, nuestra urbanización. Ese fue el momento en que mi certero golpe jurídico surtió efecto, dando inicio a una serie de días de pánico para toda la familia de mi marido y obligando al agresor a pagar el precio más alto. Madrid, días fríos de finales de invierno. El viento del norte silbaba fuera de las ventanas del apartamento en el 15º piso. Dentro, el silencio era tal que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. La cena en la mesa todavía humeaba, pero mi alma se había enfriado hacía mucho tiempo. En 3 años, en una familia extraña, me había acostumbrado a comidas tan amargas. Mi suegra, Sofía Pérez, se sentaba a la cabecera de la mesa. Cogió el mejor trozo de cordero asado, generosamente regado con salsa, y lo puso en el plato de Diego, mi marido. Sonrió tiernamente, insistiendo para que su hijo comiera más y así tuviera fuerzas para el trabajo. Luego se giró hacia mí y su mirada cambió instantáneamente, volviéndose fría y cortante. Golpeó el tenedor en la mesa con estrépito, carraspeó y comenzó su cantinela de siempre. De nuevo el mismo tema, que me había perseguido durante 1000 días. Chasqueó la lengua con desprecio, reprendiéndome porque, en 3 años de casada, mi vientre seguía plano. Decía que en otras familias las nueras enseguida dan nietos, pero que en su casa habían traído un árbol que no daba frutos. Se quejaba a mi suegro, Iván García, de que eso era una desgracia para su linaje. Los parientes del pueblo preguntaban constantemente y ella sentía vergüenza sin saber qué responder. Bajé la cabeza, metiéndome apresuradamente el arroz insípido en la boca. Tenía un nudo en la garganta. Últimamente había estado tomando todo tipo de medicinas, tanto caseras como de farmacia. Había acudido a todos los grandes hospitales. Los médicos concluyeron que ambos estábamos sanos. Simplemente, la hora de tener hijos aún no había llegado. Diego lo sabía, pero siempre guardaba silencio cuando su madre me atacaba. Diego era un cobarde y siempre ponía a su madre en primer lugar. A sus ojos, el deber filial era más importante que el dolor de su esposa. Hoy, las reprimendas de mi suegra fueron especialmente venenosas. Llegó a mencionar a mis padres del pueblo para herirme más profundamente. Dijo que no sabían criar hijas, ya que habían criado una que no podía quedarse embarazada. Y, encima contesta, mi paciencia ha llegado al límite. Este piso lo compré con mis ahorros antes del matrimonio. Los gastos mensuales de la casa se cubrían con mi sueldo y, aún así, vivía en mi propia casa como una delincuente. Puse el plato en la mesa, levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de mi suegra. Pronuncié cada palabra con claridad. Tener hijos es un asunto nuestro, mío y de Diego. Mamá, ¿no debería entrometerse tanto? Mis palabras fueron como una chispa arrojada en paja seca. Sofía abrió los ojos como platos y golpeó con fuerza las manos en la mesa. Gritó, llamándome nuera atrevida, que osaba responder a su suegra. Iván García, sentado a su lado, también frunció el ceño, meneando la cabeza y acusándome de falta de respeto. En ese momento, Diego saltó de la silla. Todo sucedió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Avanzó hacia mí y con toda su fuerza me dio una bofetada en la cara.
El golpe de un hombre enfurecido fue tan fuerte que perdí el equilibrio. Tambaleé hacia atrás, resbalé y caí. Mi costado izquierdo golpeó con fuerza contra la esquina afilada de la mesa de roble del salón. Oí un chasquido seco y un dolor agudo y penetrante subió desde mi pecho hasta la coronilla, haciendo que se me nublara la vista. Caí al suelo frío, abrazándome el costado y luchando por respirar. El sabor metálico a sangre que surgió en mí, labio con el golpe, se mezcló con el sabor salado de las lágrimas que tragué. La cena familiar se había transformado oficialmente en un campo de batalla y yo lo sabía. Este matrimonio se había acabado. El suelo frío me quemaba la piel, pero no se comparaba con el hielo que se apoderó de mi corazón. Estaba allí, encogida por el dolor insoportable de las costillas rotas. El sonido de la vajilla rota en el suelo se mezclaba con la respiración pesada y jadeante de Diego. Mi suegra se levantó. Por un instante, el miedo cruzó su rostro al verme retorcerme de dolor, pero pronto la expresión de maldad volvió. Me señaló con un dedo, justificando en voz alta el acto brutal de su hijo. Gritaba que si la nuera es atrevida, el marido tiene todo el derecho de darle una lección. Incluso me amenazó, diciéndome que no me atreviera a hacer teatro en su casa. Diego estaba de pie sobre mí. Tenía los ojos inyectados en sangre. No había en ellos ni una pizca de remordimiento al ver a su esposa caída. En lugar de ayudarme a levantar, señaló el suelo y me ordenó que me arrodillara inmediatamente y le pidiera perdón a su madre. Dijo que para proteger el honor de su madre, estaba dispuesto a echarme de casa. No lloré. Las lágrimas de debilidad se habían secado en largas noches solitarias. Mucho antes de esto, en lugar de gritos y súplicas, esbocé una sonrisa torcida, una sonrisa amarga hasta el extremo, pero absolutamente clara. Aquella bofetada, aquella caída me ayudaron a despertar todos mis sentidos. Rompieron la falsa cáscara de paz que había mantenido con tanto esfuerzo durante 3 años. Miré atentamente el rostro del hombre que un día juró amarme para siempre. Ahora solo veía a una persona cobarde, débil y cruel. Me di cuenta de la verdadera cara de este matrimonio. No podía seguir sacrificando mi juventud por esa persona sin corazón, ni por un solo segundo más. Reprimiendo la punzada de dolor agudo que venía con cada respiración, me agarré a una silla y lentamente me levanté. Mis piernas temblaban, pero mi espalda estaba perfectamente recta. No los miré, ni una sola vez. Me di la vuelta y, con pasos lentos pero firmes, caminé hacia nuestra habitación. Cerré la puerta de un portazo y me encerré bajo las miradas atónitas de los que se quedaron en el salón. El tiempo ahora era precioso. Cogí una pequeña maleta de ruedas que estaba encima del armario. El dolor en el costado me atravesaba de vez en cuando, haciéndome sudar frío, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Abrí el cajón del escritorio y reuní exactamente 5 objetos que a partir de ahora definirían mi vida. Primero, la escritura de este piso registrada a mi nombre y comprada antes del matrimonio. Segundo, mi pasaporte y otros documentos importantes. Tercero, una memoria USB plateada. En ella estaban guardadas todas las fotos y videos de la cámara del salón que registraron a Diego rompiendo platos, empujándome y tirándome al suelo, en el pasado. Esta arma la había preparado en secreto hacía mucho tiempo, esperando el día adecuado. Cuarto, una tarjeta bancaria y algo de dinero en efectivo. Quinto, algunas mudas de ropa cómoda para los próximos días. Cerré la maleta y me puse un abrigo grueso. Cuando abrí la puerta y salí, mi suegra estaba parada justo enfrente, con los brazos cruzados. Sonrió con un desdén sarcástico. Dijo en voz alta que, si era tan valiente, podía desaparecer con mi maleta. Y ya que salía de aquella casa, que nunca más me atreviera a volver e implorar que me dejaran entrar. Diego estaba sentado en el sofá, de espaldas, con una indiferencia gélida en el rostro. Les eché un último vistazo. Mi suegro permaneció en silencio todo el tiempo, sin decir una sola palabra en mi defensa.
Y eso se dice una familia decente y educada. Apreté con fuerza el asa de la maleta y salí por la puerta, dejando atrás un pasado sombrío que estaba decidida a borrar para siempre. El viento cortante en el pasillo me golpeó en la cara. Me subí el cuello del abrigo, apretando los dientes para suprimir el dolor en mi costado izquierdo, que se extendía gradualmente por todo el cuerpo. Cada paso, cada respiración profunda parecía 1000 agujas en mi pecho. Sin embargo, mis pies caminaban con firmeza. Las ruedas de la maleta rodaban por el suelo de granito, produciendo un sonido frío y seco, exactamente como los sentimientos conyugales que acababan de hacerse añicos dentro de mí. Entré en el ascensor y apoyé la espalda en el espejo frío. En el reflejo vi a una mujer con la mejilla hinchada, marcada por los dedos y con sangre seca en la comisura de la boca. Mi apariencia era horrible, pero mis ojos ardían con determinación. Bajando al vestíbulo desierto, encontré un rincón discreto cerca de la entrada del edificio, protegido del viento, y con las manos temblorosas saqué el móvil del bolso. Tenía los dedos helados y con dificultad marqué el número del abogado. El señor Antonio Vidal. Era un excelente jurista y mi excompañero de facultad, un año mayor, con quien había contactado en secreto hacía 6 meses, tras un episodio anterior de violencia de Diego. En aquel momento, todavía esperaba arreglar las cosas y solo pedí una consulta por precaución, pero hoy necesitaba su ayuda real. Al otro lado de la línea, respondieron casi de inmediato. La voz del señor Antonio Vidal era tranquila y profesional. Intenté respirar hondo para que mi voz no temblara de dolor. Le informé brevemente de que Diego acababa de agredirme, rompiéndome las costillas. Ya me había ido de casa. Le pedí que activara inmediatamente el plan de emergencia que habíamos discutido. Le dije que lo primero que había que hacer era llamar directamente a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, UFAM. Quería presentar una denuncia por lesiones dolosas. Todas las pruebas de la cámara de casa estaban conmigo, con acceso remoto desde el móvil. Segundo, y esto era extremadamente importante, le pedí al abogado que preparara inmediatamente los documentos para el banco para bloquear nuestra cuenta de ahorros conjunta a la mañana siguiente. En ella había más de 60.000 euros. Era dinero que había ahorrado recortando gastos de mi sueldo durante varios años. Diego no había contribuido con un solo céntimo, pero figuraba como cotitular. No, podía permitir que sacaran y se apropiaran de ese dinero ganado con mi sudor, mi sangre. Y por último, le pedí que preparara inmediatamente una solicitud de orden de protección de urgencia. Conocía bien la naturaleza de los tiranos domésticos. Cuando la víctima escapa, se enfurecen e intentan vengarse o perseguirla. Necesitaba la protección de la ley para garantizar mi seguridad en los próximos días. El señor Antonio Vidal escuchó atentamente cada detalle. Expresó su indignación por la crueldad de la familia de mi marido, pero mantuvo la calma de un jurista. Me aconsejó que cogiera un taxi inmediatamente y fuera al hospital más grande de la ciudad para recibir atención y que registraran mis heridas. Todas las demás formalidades legales prometió resolverlas esa misma noche. Al colgar, miré hacia el 15º piso. La luz amarilla de las ventanas del apartamento todavía estaba encendida. Seguramente estaban celebrando su victoria, pensando que habían echado a la nuera testaruda a la calle. Mal sabían ellos que la bofetada irreflexiva de Diego acababa de activar el contraataque más poderoso que yo les había preparado. Ya no era una víctima que pudiera ser pisoteada impunemente. El taxi me alejó de la urbanización y unos 15 minutos después mi móvil empezó a vibrar sin parar. Eran mensajes de doña Valentina, una vecina de al lado y la presidenta de la comunidad. Doña Valentina era una mujer bondadosa y cuando me visitaba se daba cuenta vagamente de cómo mi suegra me oprimía. Por sus mensajes apresurados y videos cortos, podía imaginar en detalle lo que estaba sucediendo en el lugar del que acababa de salir. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado.
Según doña Valentina, poco después de mi salida, un coche patrulla de la Policía Nacional entró en el patio con la sirena encendida. La sirena rasgó el silencio de la noche, haciendo que cientos de residentes miraran por las ventanas. 2 policías uniformados junto con un inspector de paisano se dirigieron al ascensor y subieron al 15º piso. Llamaron a mi puerta con una expresión muy seria. La puerta la abrió mi suegra, todavía arrogante al principio, preguntando con altivez qué querían los señores policías. Cuando escuchó que había una denuncia por violencia de género y que Diego debía ir a la comisaría a prestar declaración, su rostro pasó del rojo a un blanco mortal. Empezó a tartamudear, defendiendo a su hijo, diciendo que era una pelea de pareja común. Algunas palabras ásperas, no una agresión. Sin embargo, los policías fueron inflexibles. Le pidieron la documentación a Diego y le ordenaron que los acompañara. Solo entonces Diego se asustó de verdad. Salió temblando de la habitación. En su rostro no quedaba ni rastro de la furia con la que me había golpeado. Ante los vecinos curiosos que salieron al pasillo, los policías, por seguridad, esposaron a Diego y se lo llevaron al ascensor. Al ver a su precioso hijo siendo llevado esposado como un delincuente, Sofía Pérez perdió completamente el control. Toda su cortesía fingida que había construido con tanto esmero se evaporó. Corrió al pasillo, cayó al suelo, comenzó a retorcerse, llorando y lamentándose. Golpeaba las puertas de vecinos, maldiciendo el destino y llamándome nuera traidora que le había tendido era una trampa a su marido y lo había metido en la cárcel. Pero en respuesta solo recibía miradas frías y portazos. Todos conocían bien el difícil temperamento de Sofía Pérez y cómo me trataba. Lo que estaba sucediendo fue tan repentino y humillante que Iván García, mi suegro, no aguantó el shock. Ya tenía problemas de corazón y de tensión y, agarrándose el pecho, se desplomó en el salón. Gracias a doña Valentina y algunos vecinos que llamaron a una ambulancia, consiguieron bajarlo y trasladarlo urgentemente al hospital. Sentada en el asiento trasero del taxi, de camino al hospital, leí esos mensajes sin la menor pena. Menos de una hora después de aquella bofetada fatal, la familia que tanto se enorgullecía de sus tradiciones, honor y reputación estaba completamente destruida. El caos en el que se encontraban ahora era el precio por años de connivencia con el mal. Por la humillación desalmada de la dignidad de otra persona, le pedí al taxista que parara en la entrada de urgencias del Hospital Central de la ciudad. Urgencias por la noche siempre estaba lleno de gente, con olor a antisépticos, el sonido constante de sirenas de ambulancia. Arrastré mi maleta a un rincón, apoyándome en la pared para mantenerme en pie. El dolor en el costado se estaba volviendo cada vez más fuerte. Cada tos leve parecía una puñalada en el pecho. Una enfermera de guardia se acercó al ver mi rostro pálido y la sangre seca en mis labios. Le expliqué que me había caído, golpeándome el costado contra un objeto duro y que me costaba respirar. La enfermera rápidamente trajo una silla de ruedas, me ayudó a sentarme y me llevó directamente a la consulta de traumatología. El médico de guardia era un hombre mayor, con una mirada tranquila y seria. Me levantó cuidadosamente la ropa para examinarme. Apenas tocó la piel hinchada y amoratada de mi costado izquierdo. No pude contener un gemido. El médico me derivó con urgencia a una radiografía, una ecografía abdominal para verificar posibles lesiones internas. El tiempo de espera por los resultados fue el más solitario. Veía a otros pacientes siendo apoyados y cuidados por sus familiares y bajaba la mirada a mis manos frías. Pero inmediatamente aparté esa pena inútil. Las lágrimas no resolverían nada. Necesitaba ser fuerte para recorrer todo el espinoso camino jurídico que me esperaba. Media hora después, el médico me llamó a la consulta. Señaló la radiografía de mi tórax en una pantalla iluminada. El diagnóstico se confirmó. Tenía una fractura cerrada en la sexta y séptima costillas del lado izquierdo. Los músculos circundantes estaban gravemente contusionados debido al fuerte impacto.
Afortunadamente, las costillas rotas no habían perforado la pleura, pero era necesaria inmovilización, analgésicos y reposo absoluto durante al menos un mes. El médico se sentó a la mesa y cogió un bolígrafo para rellenar el historial. Me lanzó una mirada comprensiva y me preguntó amablemente sobre la causa de la lesión. Me preguntó si no había sufrido un accidente o me había caído de una escalera. Me enderecé. Respiré hondo, dejando de lado la vergüenza que las víctimas de violencia suelen sentir. Respondí fría y decididamente. Le pedí al médico que registrara claramente la causa de la lesión, resultante de agresión por parte de mi marido, que me empujó contra una mesa de madera. El médico se detuvo por un momento, pero luego asintió comprensivamente. Lo escribió en el informe médico con una caligrafía clara y legible. Cada letra, escrita por el médico, era inestimable para mí. Este informe médico con el sello del hospital público, donde estaba escrito en blanco y negro la causa violencia de género, se convertiría en una prueba de hierro, la base jurídica más sólida para la realización del examen forense. Diego pensaba que a puerta cerrada podía hacer lo que quisiera y nadie lo sabría, pero se equivocó. Sacaría todos sus crímenes a la luz y le haría pagar ante la ley por todo el dolor físico y emocional que me había causado. Después de que me pusieran un vendaje de inmovilización y recibiera la receta del médico de guardia, salí con dificultad de la consulta de traumatología, sujetándome el costado. El hospital, incluso a altas horas de la noche, estaba lleno de gente. Las camillas eran empujadas apresuradamente por los pasillos, trayendo consigo el frío del viento nocturno. Iba hacia la entrada principal para coger un taxi a un hotel, pero el destino parecía decidido a ponerme a prueba una vez más. Al pasar por la sala de espera de cardiología, me detuve. A través de la puerta de cristal vi una escena familiar. Mi suegro, Iván García, estaba tumbado en una cama de hospital con un gotero en el brazo. Su rostro estaba pálido, los ojos cerrados. A su lado, inclinada al borde de la cama, estaba mi suegra, Sofía Pérez. Tenía el pelo despeinado, el abrigo desabrochado, sin ningún rastro de la apariencia arrogante con la que me reprendía en la cena, unas horas antes. Sofía Pérez levantó la cabeza y su mirada se encontró con la mía por casualidad. Sus ojos se llenaron de odio de inmediato. Se levantó, abrió la puerta de un empujón y corrió hacia mí, como un depredador hacia su presa. Levantó la mano para pegarme, tal como lo había hecho su hijo. Rechinó los dientes, maldiciéndome, llamándome desgracia andante, no era malvada, que quería llevar a la familia de su marido a la tumba. Pero yo ya no era aquella nuera sumisa que soportaba humillaciones en silencio. Di un paso atrás, mi mirada fría como una daga clavada en su rostro. Mi mirada, despiadada, hizo que su mano se detuviera en el aire. Articulé cada palabra de forma clara y nítida para que entendiera la situación actual. Le informé de que la cuenta bancaria conjunta mía y de Diego ya estaba bloqueada, a petición de mi abogado. Todas las operaciones de retirada de nuestra cuenta de ahorros de 60.000 euros habían sido suspendidas de inmediato. Ese dinero es mío, ganado con mi sudor y mi sangre. Usted y su hijo no van a recibir ni un céntimo. El rostro de Sofía Pérez pasó del rojo a un blanco mortal. Abrió la boca, sus manos temblaron y se agarraron al marco de la puerta. Pero no me detuve. Le eché otro jarro de agua fría a sus ilusiones. Le exigí que ella e Iván García hicieran las maletas y se mudaran del piso del 15º en el plazo de una semana. Este piso está registrado a mi nombre desde antes del matrimonio. Es mi bien privativo, protegido por la ley. No permitiré que aquellos que me han agredido sigan viviendo sin preocupaciones en la casa que yo compré. Finalmente, le recordé a Sofía Pérez los casi 15.000 euros que me había pedido, y prestados en secreto a lo largo de 2 años, con el pretexto de ayudar a parientes del pueblo, pero que nunca había devuelto un céntimo. Dejé claro que había guardado todos los mensajes y comprobantes de transferencia como prueba.
Si se atrevía a usar la fuerza o a difamarme de nuevo, la denunciaría por estafa. Dicho esto, me di la vuelta y me fui, dejando a mi suegra paralizada en medio del pasillo del hospital, con los ojos desorbitados de horror y miedo. Apenas había logrado salir con la maleta por las puertas de cristal del hospital cuando sonó el teléfono en mi bolso. Era el abogado, Antonio. El cielo nocturno estaba negro como la tinta. El viento del norte seguía soplando cortante. Encontré un banco libre bajo un toldo. Me senté con cuidado para no tocar la herida y respondí a la llamada. La voz del señor Antonio Vidal era muy seria. Me dio una noticia impactante. Diego estaba detenido en la comisaría para prestar declaración. Sin embargo, su familia se estaba moviendo, buscando avales para conseguir que respondiera en libertad. Lo más vil era que Diego estaba usando la excusa de que su esposa estaba embarazada y necesitaba los cuidados de su marido, para despertar pena y clemencia en la investigación. Al oír la palabra embarazada, me zumbaron los oídos. Un escalofrío recorrió mi espalda, y la mano que sostenía el teléfono empezó a temblar. Los recuerdos de unos días atrás vinieron con una claridad impresionante. En aquel momento, me sentí extraña, con náuseas y un retraso. Compré una prueba de embarazo y la hice a primera hora de la mañana. La prueba mostró 2 rayas débiles. El corazón de una mujer que había soñado con no ser madre durante 3 años latió de alegría. Con cuidado, enrollé la prueba en una servilleta y la tiré al fondo de la papelera del baño, decidida a ir al hospital el fin de semana para una ecografía de confirmación, y solo entonces contárselo a mi marido. Pero Sofía Pérez, con su naturaleza curiosa y entrometida, rebuscó en la basura y encontró la prueba. Pensé que no había entendido lo que era, o, si lo entendió, que su actitud hacia mí cambiaría para mejor, pero estaba terriblemente equivocada. La verdad revelada por las palabras del abogado demostró algo horrible. La suegra se lo había contado en secreto a Diego de antemano. Eso significaba que hoy, en la cena, cuando Diego se abalanzó sobre mí y me golpeó con tanta fuerza que caí sobre la mesa, era perfectamente consciente de que su esposa llevaba a su hijo en el vientre. Diego sabía que yo estaba embarazada y aún así me levantó la mano. Valoró el falso honor de su madre cruel más que la vida de su hijo aún no nacido y la seguridad de su esposa. Esa verdad era tan insoportable que mi pecho parecía a punto de estallar. Abracé mi vientre con fuerza y lágrimas calientes corrieron por mis mejillas hinchadas y doloridas. Lloraba no por este matrimonio podrido, sino por la pequeña vida dentro de mí. Había elegido el lugar equivocado para venir al mundo. No podía nacer en una familia donde el padre está dispuesto a agredir a su madre. Embarazada, no podía crecer bajo la crianza de una abuela tan mala y traicionera. Me sequé las lágrimas, apreté los dientes, suprimiendo el dolor que rasgaba mi alma. En aquella noche oscura, tomé una decisión dolorosa pero firme. Interrumpiría el embarazo. Prefería cargar con ese pecado sola a permitir que mi hijo naciera, compartiera conmigo este destino trágico. A la mañana siguiente, el cielo sobre Madrid estaba gris y caía una fina llovizna. A pesar del dolor de las costillas rotas que me atormentó durante toda la noche sin dormir, cogí un taxi del hotel y fui directa a la comisaría de la UFAM, donde Diego estaba detenido. El abogado, el señor Antonio Vidal, ya me esperaba en la entrada. Cogió mi maleta, y una mirada de compasión cruzó sus ojos al ver mi rostro, exhausto y mi cintura vendada. Entramos en la comisaría y nos reunimos con el inspector que llevaba el caso. El policía me ofreció una silla y puso un vaso de agua tibia en la mesa. Analizó el informe médico, las radiografías y el parte de lesiones de gravedad media con el sello del hospital público que puse sobre la mesa. En la mirada del inspector se leía sorpresa mezclada con respeto por mí, comportamiento tranquilo y claro. Abrí la maleta y saqué la memoria USB plateada, con todas las pruebas. Le pedí al inspector que encendiera el ordenador e
insertar a la memoria. En la pantalla apareció el video de la cámara del salón de la noche anterior. La imagen nítida y el sonido claro registraron toda la escena, cómo mi suegra me humillaba, cómo yo respondía con moderación. Y el momento más terrible cuando Diego, como un animal enfurecido, se lanza sobre mí y su golpe me arroja contra la mesa. El sonido seco del impacto que salía de los altavoces sumió la sala en un tenso silencio. En la memoria USB no solo había este video, había decenas de otras grabaciones de audio y video de Diego rompiendo vajilla, gritándome a lo largo del último año. Relaté detalladamente la fecha y las circunstancias de cada incidente. Afirmé que la violencia de Diego era sistemática, recurrente y se volvía cada vez más cruel. El inspector asentía mientras tecleaba el atestado. Elogió mi cuidadosa preparación y la recopilación de pruebas. Esas evidencias eran irrefutables. El acto de Diego, combinado con el informe médico, iba mucho más allá de una simple pelea de pareja. Tenía todos los elementos para ser tipificado como un delito de lesiones dolosas agravado por la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La investigación se inició oficialmente. La puerta de una celda se abría lentamente, esperando al tirano doméstico. Después de prestar declaración, el inspector me informó de que Diego insistía en tener un encuentro de 5 minutos conmigo. El señor Antonio Vidal me aconsejó que me negara para evitar presiones psicológicas, pero yo negué con la cabeza. Quería cortar personalmente el último hilo de esperanza de aquel hombre vil. Entré en la pequeña sala de visitas. Diego estaba sentado en una silla de madera en la esquina, frotándose las manos nerviosamente. No se parecía en nada al hombre confiado de traje de negocios. Ahora estaba, patético, con la barba sin hacer y pánico en los ojos. Al verme, se levantó, luego cayó de rodillas en el suelo frío y cubriéndose el rostro con las manos, empezó a llorar. Comenzó el conocido espectáculo del arrepentimiento. Culpó a la presión en el trabajo, al alcohol, a un momento de ira en el que supuestamente quería separarme de su madre. Juró que cambiaría, que viviríamos solos, que me daría todo su sueldo. Imploró, en nombre de los 3 años de matrimonio, que retirara la denuncia y lo salvara de la cárcel y del despido. Me quedé de brazos cruzados, observando su actuación con una indiferencia gélida, como si fuera un extraño. Desenmascaré su farsa, repugnante. Le pregunté directamente si sabía por su madre que yo estaba embarazada. Diego se quedó helado. Los sollozos se le quedaron atascados en la garganta. Sus ojos corrían de un lado a otro, evitando mi mirada afilada como un cuchillo. Esa expresión facial fue más elocuente que cualquier respuesta. Respiré hondo. Anuncié firmemente la decisión que dejó a Diego en pánico. Dije que al día siguiente firmaría el consentimiento para la interrupción del embarazo. Aquel bebé nunca nacería. Al oír esto, el falso arrepentimiento, Diego se evaporó. Abrió los ojos como platos, las venas de su cuello se hincharon. Me señaló con un dedo y empezó a cubrirme de maldiciones, llamándome mujer cruel, asesina a sangre fría, que estaba dispuesta a matar a su propio hijo para vengarse de su marido. Su naturaleza egoísta y violenta se manifestó de nuevo. No temblé ante su furia. Di un paso adelante y acerqué mi rostro magullado al suyo. Respondí fríamente. Cada palabra mía cortaba como una cuchilla. Le dije que su bofetada brutal de la noche anterior ya había matado a aquel niño. Un hombre que sabe que su esposa está embarazada y aún así la agrede, pierde para siempre el derecho a ser padre. Dicho esto, me di la vuelta y salí, sin mirar atrás al hombre roto que gritaba de desesperación. Al salir de la comisaría, el señor Antonio Vidal me llevó a una urbanización de lujo al otro lado del río Manzanares, lejos de mi antigua casa. Usando sus contactos, me ayudó a alquilar un estudio seguro por un mes. Había un sistema de seguridad fiable con acceso por tarjeta en varios niveles, vigilancia 24 horas, lo que garantizaba que nadie de la familia de mi marido pudiera encontrarme o acosarme.
Arrastré la maleta al nuevo apartamento. Por dentro estaba limpio, silencioso, acogedor. La decoración era en tonos cálidos de madera. Cerré la puerta con todas las cerraduras y me derrumbé en el sofá mullido del salón. Solo entonces, sola en el silencio, mi valentía fingida se disipó. El dolor en las costillas, rotas, volvió con toda su fuerza, haciéndome agarrarme el pecho y respirar con dificultad. Yo misma herví agua y tomé el analgésico que el médico me recetó. Me quité el abrigo grueso y, frente al espejo del baño, me apliqué pomada en los moratones de la mejilla y los labios. Mirando mi reflejo exhausto, no lloré más. En la primera noche en el nuevo lugar, mi cuerpo estaba herido, pero mi alma sintió un extraño y ligero alivio. La atmósfera asfixiante, las reprimendas, las miradas torcidas, todo eso quedó atrás. Al final de la noche sonó el teléfono. Era mi jefa. Seguramente los rumores sobre el escándalo en mi familia habían llegado hasta ella. Su voz era cálida y atenta. No se entrometió en mi vida personal, pero fue directa al grano. Me dijo que descansara y me recuperara con calma. La empresa aprobaría una baja no remunerada prolongada, combinada con el parte médico, para que pudiera resolver todos mis problemas. También añadió que si necesitaba ayuda con los gastos médicos o para encontrar a los mejores abogados, la empresa y el sindicato siempre me apoyarían. La humanidad en el trabajo, donde invertía mis fuerzas y mi talento, a veces se mostraba más cálida y sincera que los falsos lazos familiares que acababa de romper. Las palabras de apoyo de mi jefa se convirtieron en un apoyo inestimable, dándome confianza para la difícil batalla jurídica por la justicia que estaba por venir. La segunda noche, en el apartamento seguro, transcurrió en un profundo silencio. Fuera, caía la llovizna, gotas frías resbalando por el cristal. La temperatura en la calle bajó drásticamente. El aire helado de Madrid parecía cortar la piel. Cogí el teléfono de la mesilla de noche. Eran las 21. Era la hora de hablar con las personas más cercanas a mí. Abrí la aplicación de videollamadas y marqué el número de mis padres en el pueblo. Tras unos pocos tonos, la pantalla se iluminó y apareció el rostro cansado pero amable de mi madre. Detrás de ella, la conocida casa de 3 habitaciones con tejado de tejas en el pueblo donde nací y crecí en un amor ilimitado. Mi madre, al verme, sonrió ampliamente, pero la sonrisa pronto se desvaneció. La luz de la pantalla iluminó mi rostro, mostrando la mejilla hinchada y morada y el labio partido. Mi padre, sentado a la mesa detrás de ella, también se acercó apresuradamente a la pantalla. Los ojos del exmilitar se abrieron de par en par por la sorpresa. Mi padre dio un puñetazo en la mesa. Su voz sonó con rabia y dolor. ¿Quién se ha atrevido a pegarle a mi hija de esa manera?, preguntó. Mi madre comenzó a secarse apresuradamente las lágrimas con la punta del delantal, preguntando constantemente: ¿Dónde estás? ¿Te duele mucho? ¿Cómo ha pasado esto? Al ver las lágrimas de mis padres, el muro de valentía que había construido en los últimos 2 días se derrumbó. Lloré. Por primera vez, desde que Diego me derribó, me permití ser débil. Las lágrimas corrían a raudales, quemando las heridas de mi rostro. Con dificultad les conté todo a mis padres, desde las humillaciones de la suegra en la cena hasta el golpe de Diego que me rompió las costillas y el hecho de que había llamado a la policía. Después de escucharme, mi padre se puso rojo de ira, rechinó los dientes y declaró que inmediatamente llamaría a un coche y vendría a Madrid con mis hermanos esa misma noche. Dijo que iría directamente a casa de Iván García y Sofía Pérez para ajustar cuentas y exigir justicia, para ver hasta qué punto esa familia había perdido el miedo, atreviéndose a apalear a la hija de otros hasta romperle los huesos. Mi padre declaró que, aunque no fuéramos ricos, nunca permitiríamos que nuestra hija fuera maltratada como un animal. La ira de mi padre era comprensible. Era un instinto de protección, pero me apresuré a calmarlo. Me sequé las lágrimas e intenté hablar con calma, claridad.
Les dije a mis padres que ya lo había resuelto todo, que había tratado al mejor abogado. Tenía todas las pruebas, el informe del examen, la grabación de video. La ley lo castigaría con todo rigor. Si venían ahora, solo complicarían las cosas. Y si comenzaba una pelea, nuestra familia saldría perjudicada. Mi madre, sollozando, convenció a mi padre para que se calmara y me escuchara. Me dijo que comiera bien, que tomara vitaminas y leche para que los huesos se recuperaran más rápido. Dijo que si estaba sola, cogería un autobús y me cuidaría. Con una sonrisa amarga, me negué. No quería que mi madre me viera en ese estado y se enfrentara a problemas con la familia de mi marido. Les pedí a mis padres que creyeran en mí y me dieran fuerza a distancia para que yo misma pudiera acabar con aquel infierno. Con el apoyo tan firme y el amor incondicional de mi familia, sentí un fuego cálido calentar mi alma congelada, dándome fuerza para una lucha intransigente. A la mañana siguiente, me desperté cuando los primeros rayos pálidos del sol de invierno atravesaron las cortinas. El dolor en el costado había disminuido un poco gracias a los analgésicos fuertes. Me estaba vistiendo para ir con el señor Antonio Vidal al Instituto de Medicina Legal cuando sonó el teléfono con un número desconocido. Respondí. Al otro lado de la línea había un hombre de mediana edad que se presentó como el señor Miguel, el abogado que representaba los intereses de la familia de Diego. Su tono era pulcro, educado, pero con notas de superioridad y cálculo. El abogado, Miguel, comenzó con palabras bonitas, expresando una profunda solidaridad por mis heridas. Dijo que las peleas entre marido y mujer son comunes, que Diego solo había perdido el control por un momento, pero que por naturaleza era un marido cariñoso. Comenzó un ataque psicológico. Me aconsejó que pensara en los 3 años de matrimonio, en la reputación de ambas familias y que resolviera el asunto pacíficamente. El abogado Miguel hizo una propuesta muy tentadora. Dijo: la familia de Iván García y Sofía Pérez está dispuesta a cubrir todos sus gastos médicos más una compensación por daños morales de 20.000 euros en efectivo de inmediato. A cambio, solo necesita firmar una declaración de reconciliación y retirar la denuncia penal para que Diego permanezca con el expediente limpio ante la ley. Me quedé sentada en el sofá en silencio, escuchando aquella mentira pulcra, y sentí náuseas. Creen que por 20.000 euros pueden comprar mi dignidad, mi salud, mi amor propio. Creen que una bofetada que me rompió las costillas y años de violencia moral pueden ser simplemente borrados con un fajo de billetes. Respiré hondo y rechacé firmemente todos sus dulces argumentos. Le dije directamente a ese abogado que la ley no es un mercado donde su familia pueda negociar. Rechazo cualquier forma de reconciliación y compensación a cambio de mi denuncia. Declaré que mi único objetivo es llevar el caso a los tribunales penales y hacer que el criminal reciba el castigo merecido por su brutalidad. También desenmascaré su plan y le advertí al abogado Miguel que no perdiera más tiempo llamando. Todas las negociaciones se harían únicamente a través de mi abogado, el señor Antonio Vidal. Al colgar, me puse un abrigo cálido y salí. Él, señor Antonio Vidal, ya me esperaba abajo. Fuimos al Instituto de Medicina Legal para pasar por el procedimiento oficial. El peritaje fue muy profesional. Los peritos examinaron todos los documentos médicos, midieron los hematomas, analizaron cuidadosamente las radiografías de las costillas rotas. La sala estaba fría y olía a alcohol. Cumplí pacientemente todas las exigencias de los médicos. El resultado estuvo listo a la hora del almuerzo y coincidió totalmente con las predicciones del señor Antonio Vidal. La gravedad de los daños a mi salud fue clasificada como significativa, encajando perfectamente en el artículo del Código Penal. Este informe se convirtió en el golpe decisivo, un billete directo para la apertura de un proceso penal contra Diego. Todos los intentos de soborno, todos los trucos psicológicos viles de la familia de mi marido fueron destruidos por pruebas científicas irrefutables.
A principios de semana, decidí pasar por la oficina para transferir mis tareas antes de la baja oficial. Aunque mi jefa me había dicho que descansara, yo era responsable por naturaleza y no quería decepcionar a mis compañeros. Me puse un jersey ancho de cuello alto para ocultar el corsé ortopédico y una mascarilla para cubrir la mitad de mi rostro hinchado. Llevaba sentada en mi mesa unos 15 minutos cuando sonó el teléfono interno. La joven asustada de la recepción me informó de que una señora mayor que decía ser mi suegra estaba montando un escándalo abajo junto con un hombre de traje. Exigían que los dejaran subir a mi departamento. Entendí de inmediato que Sofía Pérez y su astuto abogado no se rendirían. Con calma, le dije a la chica que la seguridad los detenga en el vestíbulo. Bajaré yo misma. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, vi un espectáculo repugnante. Sofía Pérez estaba sentada en el sofá del vestíbulo, secándose las lágrimas teatralmente con un pañuelo. A su alrededor, guardias de seguridad y algunos empleados se agolpaban. Al verme, inmediatamente levantó la voz. Comenzó a gritar, interpretando el papel de la suegra infeliz que es maltratada por la nuera. Gritaba que yo era una ingrata, que estaba abusando de los ancianos. Inventó una historia de que me había tirado a propósito para incriminar a Diego, meterlo en la cárcel, quedarme con todos sus bienes. Se lamentaba trágicamente de que me había deshecho del bebé sin corazón para vengarme, privando a Diego de ser padre y a ellos de un nieto. El abogado a su lado asentía constantemente, apoyando esa mentira descarada. Los cuchicheos comenzaron alrededor. Algunos, sin saber la verdad, me miraban con desconfianza. Si fuera la Marina de hace 3 años, me habría metido en un agujero de vergüenza, pero esa Marina murió tras aquella bofetada fatal. Lentamente, con total autocontrol, me acerqué a Sofía Pérez. No me justifiqué ni grité. Abrí el bolso y saqué el documento con los sellos de la policía y del IML. Lo levanté frente a la cara de Sofía Pérez y de su abogado. Con una voz alta y clara que resonó por todo el vestíbulo, anuncié la verdad. Informé de que este era el informe de las lesiones causadas por su hijo. Le advertí que su venida a mi lugar de trabajo, la difusión de rumores falsos y la ofensa a mi honor eran delitos punibles por la ley. Calumnia y difamación. Inmediatamente cogí el teléfono y le pedí a seguridad que me proporcionara la grabación de las cámaras de vigilancia para adjuntarla a una nueva denuncia en la policía. Al oír las palabras denuncia y policía, los sollozos falsos de Sofía Pérez cesaron. Se atragantó de rabia, su rostro palideció. El abogado Miguel también cambió de expresión y, tirando de ella por la manga, le susurró algo, dándose cuenta de que el chantaje no había funcionado y que se enfrentaban a nuevas acusaciones. Sofía Pérez se levantó torpemente. Me lanzó una mirada llena de odio, y ella y el abogado salieron rápidamente y se fueron. Agradecí a los guardias de seguridad y entré tranquilamente en el ascensor, dejando atrás las miradas de admiración de mis compañeros. Su intento de ataque psicológico había fracasado de nuevo. El jueves por la mañana, el cielo todavía estaba cubierto de nubes grises. Me puse un abrigo largo y cogí un taxi para ir al Centro de Obstetricia y Ginecología. Era el día en que debía ejecutar la decisión más difícil y dolorosa de mi vida. El olor característico del hospital golpeó mi nariz y todo dentro de mí se contrajo. En el pasillo había muchas mujeres embarazadas, cuidadosamente y apoyadas por sus maridos. Esta imagen feliz contrastaba drásticamente con mi soledad. Rellené los documentos para la interrupción voluntaria del embarazo. En la Strarien, por consulta, la médica, una mujer de mediana edad, miró mi historial médico y luego mi rostro magullado. Me preguntó con empatía por qué había decidido renunciar al Tina. Bebé en la 5ª semana. Me senté en silencio y lentamente le conté mi historia. No oculté que había sido víctima de una brutal violencia de género. Le mostré el informe médico. Le conté que mi marido me había pegado sabiendo del embarazo. Le expliqué
que no podía garantizar un entorno seguro y saludable para el niño. No, quería que mi hijo creciera viendo violencia, o peor aún, se convirtiera en víctima de las ideas tóxicas de su familia paterna. Esa decisión, aunque cruel para mí, era la más humana para él. La médica suspiró, profundamente. Ya había visto muchas tragedias, pero mi historia la conmovió. Siguiendo el protocolo, me derivó a la consulta de asesoramiento psicológico. La psicóloga, una mujer de la edad de mi madre, con una mirada muy cálida, conversó conmigo durante casi una hora. Entendió completamente y apoyó mi decisión. Me apretó la mano con fuerza, diciendo que la seguridad de la madre es la máxima prioridad. Forzar a una mujer a dar a luz en condiciones de violencia y amenaza para la vida es un crimen. La compasión de los médicos alivió un poco mi dolor en el alma. Volví a la ginecóloga. Sobre la mesa estaba el formulario de consentimiento. Una firma y perdería para siempre una parte de mí que había esperado durante 3 años. Cerré los ojos, imaginando mentalmente a la pequeña criatura. En pensamiento, le pedí perdón. Perdóname, mi pequeño, por no haber podido elegir un buen padre para ti. Te dejo ir para que no sufras en este mundo sombrío como yo. Ve al mundo de la paz. Abrí los ojos, todas las dudas desaparecieron. Firmé mi nombre, con firmeza. Esta firma fría cerró el capítulo más doloroso de mi vida y abrió el camino a un nuevo y fuerte renacimiento. Después del procedimiento, pasé algunas horas en la habitación y luego volví a casa. Mi cuerpo estaba exhausto. El dolor en el costado y el dolor postoperatorio hacían cada paso insoportable. Entré en una cafetería tranquila para tomar un té de jengibre caliente. Sentada, en un rincón, de repente oí el sonido de un bastón. Levanté la vista y mi corazón dio un vuelco. Mi suegro, Iván García, entró en la cafetería. Había envejecido 10 años en pocos días. Su pelo se había vuelto canoso, su rostro estaba demacrado. Se apoyaba en un bastón. Aparentemente, me había rastreado de alguna manera. Su mirada me encontró y se acercó lentamente a mi mesa. Se sentó frente a mí. Ya no había su antigua imponencia. Comenzó a suplicarme, llamándome hija mía. Lloró, pidió perdón por su esposa y su hijo, y luego fue directo al grano. Juntó sus manos arrugadas y comenzó a implorar que me quedara con el niño. Decía que era su única esperanza, su sangre. Prometió que haría que Sofía Pérez se prometió disculpara públicamente. Incluso pondría la casa de ellos en el pueblo a mi nombre si yo daba a luz y retiraba la denuncia contra Diego. Tomé un sorbo del té caliente. Lo miré directamente a los ojos, viejos y llenos de esperanza. Mi voz sonó firme y fría, sin ninguna emoción. Le dije que había llegado demasiado tarde. Le informé claramente que esa mañana se había realizado en el procedimiento. El bebé ya no existía. Como un rayo, Iván García dejó caer las manos sobre la mesa. El bastón cayó con un estruendo. Su rostro se quedó sin sangre. Me miraba con horror. No lo consolé. Comencé a hablar sobre su propio silencio cruel a lo largo de 3 años. Le recordé las innumerables cenas en las que su esposa me humillaba y su hijo rompía todo a su alrededor. Él estaba allí, pero permaneció en silencio. Su consentimiento silencioso fue connivente con el mal. Transformó a Diego en una fiera. Enfaticé que su indiferencia, su preocupación por la reputación de la familia y no por la vida de una persona, llevaron a este final. Mi decisión de hoy era solo la consecuencia de lo que ellos 3 habían sembrado. Al escuchar estas justas acusaciones, Iván García se derrumbó, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Lágrimas de arrepentimiento caían sobre la mesa, pero su remordimiento ya era inútil. Después de volver del hospital, me encerré en el apartamento, recuperando mis fuerzas. Pensé que la familia de Diego, después de tal humillación, se quedaría tranquila esperando el juicio, pero subestimé la astucia de mi suegra. Cuando se dieron cuenta de que ni él
dinero ni las súplicas me harían retirar la denuncia. Asestaron el golpe más bajo a mi reputación. Una mañana tranquila, mi prima me envió un enlace a una publicación en un grupo enorme de Facebook. La foto principal era de mi boda, Diego. La publicación fue escrita en nombre de Alicia, prima de Diego. El título gritaba: desenmascarando a una serpiente con piel de cordero. En el largo texto, Alicia interpretaba el papel de la prima preocupada por su buen hermano, que fue incriminado por su esposa. Inventó una historia de que yo, alardeando de dinero, humillaba a la suegra. El colmo de la mentira fue la afirmación de que me tiré a propósito a la mesa para acusar a Diego de agresión, meterlo en la cárcel y quedarme con todos los bienes. Y lo más cruel, esparció que había tenido un aborto a sangre fría para vengarme. Bajo la dirección de Sofía Pérez, la publicación fue aderezada con detalles lacrimógenos. Se extendió por la red con una velocidad increíble. Miles de personas, sin saber la verdad, comenzaron a difamarme en los comentarios. Me llamaban desalmada, demonio encarnado. Algunos incluso encontraron mi perfil personal y escribieron amenazas. Leyendo aquello, sentí una angustia sofocante. No podía creer que las personas con las que había compartido la mesa pudieran distorsionar todo de forma tan vívida. Inmediatamente, el señor Antonio Vidal me llamó. Me imploró que no leyera nada y no respondiera. Dijo que en ese momento cualquier justificación sería inútil. Sugirió registrar la publicación ante notario y presentar una denuncia en la Pública, Unidad de Delitos Telemáticos por calumnia. Me pidió que aguantara hasta el juicio, pero no estuve de acuerdo. Había aguantado durante 3 años. Ahora no me quedaría en silencio. Le dije al abogado que aceptaría la lucha. Apagaría aquel incendio de mentiras con la luz de la verdad. Abrí el portátil. El dolor en el costado parecía haber desaparecido, dando paso a una determinación gélida. Querían destruirme usando Internet. Yo la usaría para arrancarle sus máscaras. Escribí una publicación en mi página personal, sin lágrimas ni maldiciones, en un tono tranquilo y maduro. Confirmé que se trataba de mí, pero refuté toda la mentira. Declaré que todas mis acciones eran legales y estaban destinadas a proteger mi vida y mi dignidad de la violencia de género. Y no fui frívola. En el segundo párrafo adjunté todas las pruebas de hierro. Primero, una copia escaneada del informe del examen forense, donde estaba claramente escrito sobre la fractura de 2 costillas como resultado de un agente externo. Segundo, capturas de pantalla de los extractos bancarios de 3 años, mostrando todas mis transferencias de dinero a Sofía Pérez, que ella nunca devolvió. Esto destruyó la mentira de que yo iba detrás de su dinero. Y el golpe final. Publiqué el video completo y sin cortes de la cámara del salón. Cualquiera podía escuchar las humillaciones de la suegra, ver mi comportamiento contenido y, lo más importante, el momento en que Diego, como un animal salvaje, me agrede. El horrible sonido del golpe fue la mejor prueba de su crueldad. Sobre el bebé, escribí solo una frase corta y llena de dolor. Ninguna madre quiere renunciar a su hijo, pero prefiero cargar con este dolor y toda la vida a permitir que mi hijo nazca para ser agredido por su propio padre, incluso antes de nacer. Hice clic en publicar y lo compartí en el mismo grupo, donde me habían difamado. En menos de 15 minutos, la situación dio un vuelco. El vídeo fue un shock para todos. La ira del público dio un giro de 180 grados. Miles de personas se dieron cuenta de que habían sido engañadas. Inundaron la publicación de Alicia con comentarios furiosos. Aquellos que me habían maldecido ayer, hoy pedían disculpas y expresaban admiración por mi fuerza y preparación. Grandes portales de noticias y grupos de defensa de los derechos de las mujeres comenzaron a compartir mi historia. Se convirtió en el principal tema de discusión sobre el problema de la violencia de género. La presión de la sociedad fue tan fuerte que Alicia, en pánico, eliminó su publicación y cerró su perfil.
pero las peores consecuencias le esperaban a Diego. Mi jefa me llamó. La empresa donde Diego trabajaba era grande y valoraba su reputación. Cuando el vídeo explotó en Internet, el Departamento de Recursos Humanos convocó una reunión de emergencia. Ese mismo día, Diego recibió una orden de despido por violación grave de las normas éticas y por estar involucrado en un caso penal. Mi contraataque certero destruyó por completo todas sus fortalezas de mentiras. Pasó casi un mes desde que salí de aquella casa asfixiante. Mis costillas se estaban curando. El juicio de Diego se fijó para la semana siguiente. Según el señor Antonio Vidal, Diego estaba respondiendo en libertad, ya que su padre consiguió el dinero para la fianza. En una fría noche de invierno, fui al supermercado. Entre las estanterías, de repente sentí la mirada fija de alguien. Me di la vuelta. A 3 metros de mí, cerca de la góndola de fideos instantáneos, estaba Diego. Apenas lo reconocí. Estaba horrible. El corte de pelo antes arreglado había sido reemplazado por un cabello largo y sucio. El rostro estaba demacrado, cubierto por una barba descuidada. El traje estaba arrugado y le colgaba de su cuerpo, adelgazado. En sus ojos ya no había la antigua arrogancia, solo miedo y una súplica patética. Al ver que lo estaba mirando, se acercó apresuradamente y me bloqueó el paso. Su voz era ronca y temblorosa cuando me llamó esposa. Me imploró humildemente perdón, justo en medio del supermercado. Se quejó de que lo había perdido todo: trabajo, amigos, el respeto de los parientes. Dijo que sus padres estaban enfermos de vergüenza. Juró que me daría todos sus ahorros, que se iría sin nada, solo para que yo retirara la denuncia. Dijo que si iba a la cárcel, su vida estaría acabada. Me quedé de pie, de brazos cruzados. En mi alma no había ni pena ni satisfacción, solo desprecio por un hombre que no sabe asumir la responsabilidad de sus actos. Lo miré a los ojos y esbocé una sonrisa torcida. Le dije que el dinero ya era mío y que no podía ofrecerme lo que no le pertenecía. Le dije que su condición actual no era mi culpa, sino el resultado de su crueldad y su educación inadecuada. El karma existe, y lo que estás pasando ahora es solo una pequeña parte del dolor que me causaste a mí y a nuestro hijo no nacido. Finalmente, le dije con firmeza: no habrá reconciliación. Nos vemos en el tribunal el próximo miércoles. Dicho esto, lo rodeé y seguí caminando, dejando al cobarde parado en medio del supermercado, con una expresión de total desesperación en el rostro. El miércoles por la mañana, el cielo sobre Madrid estaba sorprendentemente claro. Me puse un traje de chaqueta negro riguroso, me maquillé ligeramente y con la cabeza bien alta entré en el edificio del juzgado. A mi lado estaba el señor Antonio Vidal. En la sala de audiencias reinaba un silencio solemne. Me senté en el banquillo de la víctima. Enfrente, en la esquina, se apretujaba la familia de Diego. Iván García se apoyaba en el bastón y tosía. Su rostro tenía un color terroso. Sofía Pérez se encogía en un chal y no osaba levantar la vista. Diego estaba de pie ante el juez, temblando al responder a las preguntas. El contraste entre la mujer fuerte e independiente que buscaba justicia y la familia rota y otrora arrogante hablaba por sí solo. El abogado de Diego intentó presentar circunstancias atenuantes: la falta de antecedentes penales, buenas referencias del trabajo, los méritos de la familia. Imploró una pena en régimen abierto para Diego. Pero el señor Antonio Vidal se opuso inmediatamente con vehemencia. Presentó pruebas de que la violencia era sistemática. El clímax fue la agresión a una mujer embarazada. Las pruebas eran irrefutables. Tras la deliberación, el juez leyó la sentencia. Su voz sonó severa, condenando la violencia de género, considerando la crueldad del delito y las graves consecuencias para la salud y la psique de la víctima. El tribunal condenó a Diego a 6 meses de prisión en régimen semiabierto. En la parte civil, el tribunal atendió todas mis peticiones. Divorcio inmediato. El piso permaneció como mi propiedad.
La cuenta de ahorros de 60.000 euros también fue reconocida como mía. Además, Diego tendría que reembolsar todos los gastos médicos e indemnizar por daños morales. El mazo del juez puso punto final a este caso. En la sala, Sofía Pérez rompió a llorar a gritos. Iván García dejó caer la cabeza sobre el bastón. Los agentes de justicia esposaron a Diego. Antes de salir, se giró y me miró con un remordimiento inmenso. Pero ya era demasiado tarde. Me levanté, me ajusté la chaqueta, le estreché la mano al señor Antonio Vidal. Con la decisión del tribunal en mis manos, sentí un alivio enorme. Se había hecho justicia. El mal había sido castigado. Había recuperado mi libertad. 3 días después, con agentes judiciales y un policía, volví a mi apartamento. La familia de Diego, con la cabeza gacha, estaba recogiendo sus cosas para mudarse a un piso de alquiler. Cuando entré, Sofía Pérez estaba arrastrando la última maleta. Ya no se atrevía a insultarme. Su mirada era asustada, el rostro envejecido y demacrado. Viendo a los 2 ancianos salir de su acogedora casa, no sentí pena. Se cosecha lo que se siembra. La maldad y la connivencia de ellos destruyeron su propia familia. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en la sala vacía. Cada rincón de aquella casa me recordaba los 3 años de humillación. Me di cuenta de que no podría vivir allí. Decidí limpiarlo todo, empaquetar mis cosas, y le pedí a un amigo agente inmobiliario que vendiera el apartamento por un buen precio para cortar todos los lazos con aquella ciudad. Al mismo tiempo, se me abrió una nueva puerta. La dirección de la empresa, valorando mi resiliencia y profesionalidad, me ofreció un ascenso a jefa del departamento de proyectos con traslado a la filial de Sevilla y un aumento salarial significativo. Sin pensarlo 2 veces, firmé el nuevo contrato. La maravillosa ciudad andaluza era el lugar perfecto para empezar una nueva vida. El día de la partida, me puse un vestido amarillo vibrante con estampado de flores. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, mis padres y amigos cercanos se despidieron de mí. Mi madre lloraba, abrazándome y pidiéndome que me cuidara. Mi padre sonreía con orgullo, feliz por su hija fuerte. Después de pasar el control de seguridad, fui a la puerta de embarque. El avión despegó, llevándome hacia lo alto. Sentada junto a la ventana, miré hacia abajo, a Madrid, que se hacía cada vez más pequeña. Esta ciudad enterró mi juventud, mis lágrimas, pero también me fortaleció. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. En mis labios apareció una sonrisa leve y sincera, la más feliz de los últimos años. Los rayos de sol calentaban mi rostro. Un nuevo viaje, una nueva vida, libre, orgullosa y brillante me esperaba. Estaba lista para vivirla plenamente feliz, solo para mí. Al cerrar esta historia de Marina, llena de lágrimas, pero también de orgullo, entendemos que la paciencia ciega no es la clave para la felicidad familiar, especialmente cuando pisotean tu dignidad. La vida es justa y el mal siempre tiene un precio que pagar. Esta historia es un llamado a todas las mujeres para que sean fuertes, independientes y siempre defiendan. No tengáis miedo de cerrar puertas podridas, pues solo al dejar atrás un pasado tóxico es posible abrir la puerta a un futuro brillante, libre, verdaderamente feliz.